Esta clase tratará del campo académico de la anticorrupción. Una somera revisión de Google Académico arroja más de 1.400.000 resultados para la palabra corruption, con miles o centenares de citas por ítem. Esto da cuenta de la creciente importancia del estudio académico de la corrupción. En esta lección nos referiremos a el campo de la lucha contra la corrupción en general, el campo específico de las iniciativas académicas dedicadas a la lucha contra la corrupción. El área aún emergente de la anticorrupción puede ser abordada desde distintas disciplinas, incluyendo, entre otras, la economía, el derecho y la ciencia política. La anticorrupción es también un campo de normas, instituciones, estudio y acción. A saber, 1. Tiene un componente de derecho internacional, incluyendo los tratados de la Organización de Estados Americanos de 1996, de la OCDE de 1997 y de las Naciones Unidas de 2003, ya analizados en una clase anterior. 2. Otro componente importante es el de las organizaciones internacionales, comprendiendo a. Organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos o el Banco Interamericano para el Desarrollo. B. Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional. Y C. Donantes especializados como el Banco Interamericano para el Desarrollo y el Open Society Institute. 3. También existen numerosas organizaciones nacionales, incluyendo algunas oficinas de ombudsman y organizaciones no gubernamentales que trabajan en asuntos tales como el acceso a la información pública, la vigilancia presupuestaria o por elecciones libres y justas. 4. Además, se ha desarrollado fuertemente el campo académico sobre este tema, el cual analizaremos a continuación. La primera institución destacable en el campo académico de la anticorrupción es TIRI, una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, fundada en 2003. Su nombre proviene de una palabra maorí que evoca la noción de transparencia. TIRI mantiene programas de enseñanza en transparencia y anticorrupción. Posee presencia en más de 70 países en África Occidental, Medio Oriente, Europa Central y Oriental y Asia. TIRI es parte de redes académicas con alrededor de 200 universidades en 60 países distintos. TIRI impulsó en 2003 la Red de Educación en Probidad o Integrity Education Network, que reúne a 454 instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la enseñanza en probidad y anticorrupción a nivel universitario y estatal. Las organizaciones de esta red imparten cursos, seminarios y talleres de liderazgo en probidad en varios idiomas y países. En 2004 fue creada la Red de Educación en Probidad Pública o Public Integrity Education Network, PIEN. Es una iniciativa conjunta de TIRI y la Universidad de Europa Central, financiada por el Open Society Institute. Esta red difunde el conocimiento sobre anticorrupción. Específicamente, busca introducir cátedras sobre anticorrupción e integridad pública
en el currículo de universidades de todo el mundo y en la capacitación de funcionarios públicos. Destacadas universidades han creado cursos o programas de pre- o posgrado sobre corrupción, así como centros e institutos especializados. En Estados Unidos, estas incluyen las siguientes universidades: Harvard, Yale, Princeton, Colgate, Columbia, Nueva York, George Washington y Rutgers. En el Reino Unido destaca el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo, una red académica conformada por las universidades de Oxford, Cambridge, Londres y Edimburgo, para educar a activistas y empresarios en la implementación de la nueva ley sobre sobornos aprobada en ese país en 2010. La Universidad de Sussex ofrece un curso de magíster sobre este tema. En Europa continental se pueden mencionar las universidades de Passau en Alemania y la de Europa Central, ubicada en Budapest. La Universidad Nacional Australiana ofrece un programa de posgrado en ética profesional y aplicada, especialmente dedicado a la lucha contra la corrupción. En China, cuyo gobierno se ha embarcado en los últimos años en una campaña de lucha contra la corrupción, hay programas de la Universidad de Hong Kong en estudios de anticorrupción, tanto de posgrado como de capacitación ejecutiva. Transparencia Internacional mantiene una red de investigación en anticorrupción desde 2010, que agrupa cerca de 1.300 investigadores en todo el mundo. Por su parte, la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington, D.C., ha publicado, junto a la Universidad de Harvard, 3 volúmenes de la serie llamada Construyendo Gobernanza Democrática, especialmente dedicados a América Latina. También en Washington, D.C., se halla el Centro Internacional de Recursos Anticorrupción. La Comisión Europea patrocinó la creación del Centro Europeo de Investigación para la Lucha contra la Corrupción y la Construcción del Estado. Este centro tiene su sede en Berlín, en la Escuela Hertie de Gobernanza. También en ese continente se fundó en 2006 el Centro del Consenso de Copenhague, un think tank financiado por el Estado danés dedicado al estudio de temas de interés internacional como el cambio climático, el terrorismo y la gobernanza. En China destaca el Centro de Estudios Anticorrupción, creado en 2009 por la Comisión Independiente contra la Corrupción para la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Por último, a nivel internacional, cabe mencionar la Academia Internacional Anticorrupción localizada en Austria. Fue fundada en 2011 a instancias de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, la Oficina Europea Antifraudes y el Gobierno de Austria. Esta academia goza del estatus de observador no miembro de las Naciones Unidas. El Banco Mundial ha creado el E-Institute, un portal electrónico global para fomentar la educación de sujetos interesados en aprender de modo autodidáctico sobre temas de anticorrupción a lo ancho del mundo. Los más de 45 cursos impartidos a través de ese portal versan sobre transparencia presupuestaria, liderazgo, administración de finanzas públicas, rendición de cuentas y la función parlamentaria.
Además del presente curso sobre anticorrupción y transparencia, hay varios otros cursos online sobre esta materia en distintas plataformas MOOC. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha realizado cursos de postítulo semipresenciales sobre probidad pública y anticorrupción para estudiantes de América Latina. También, desde 2004, ha organizado 3 reuniones internacionales en torno a este tema. Existen también programas académicos sobre corrupción y transparencia en universidades de México, Brasil y Argentina. Muchas gracias por atender a esta clase. Por favor, visiten el sitio web moocchile.com y no dejen de ver nuestra próxima clase.